del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Secretaría de Cultura y del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Jalisco y su Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias En Tertulia. Es un honor en esta ocasión contar con la presencia del Dr. José María Muriá, historiador, cronista e investigador, quien nos invita a recorrer junto la historia, la faceta industrial, las aportaciones culturales y los símbolos populares del tequila, bebida que le da identidad internacional a México. Bienvenidos todos, bienvenido doctor José María Muriá, gracias por su participación, que disfruten esta conversación. Soy José María Muriá, historiador del estado de Jalisco, que por extensión o por tratarse de un producto importante de mi entidad federativa, en alguna época empecé a dedicarme al estudio del tequila y me he mantenido bastante al tanto del devenir de esta industria. Agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de participar en este ciclo. Espero que resulte de interés. El tequila es una pálida llama que atraviesa los muros y vuela sobre los tejados para aliviar la desesperanza. En principio, el tequila no conoce fronteras, pero hay climas que le son propicios, como hay horas que le pertenecen con sabia plenitud. En la más alta tiniebla de las dudas y perplejidades, es entonces cuando el tequila nos brinda su lección consoladora, su infaltable voz, su indulgencia sin reservas. Este es parte de un poema que hizo el gran poeta colombiano Álvaro Mutis después de una tarde tequilera en la casa de ustedes aquí en Guadalajara. Esta bebida llamada tequila legalmente solo se puede fabricar con materia prima del occidente de México y unos cuantos municipios del sur de Tamaulipas. Se obtiene de una planta muy antigua en nuestro país, genéricamente llamada maguey. Pero esta palabra fue traída del Caribe por los españoles, aunque tiene su nombre en cada una de las muchas lenguas nativas de México. Además de que muchos tipos de la misma planta dominan las tierras templadas y poco húmedas del centro y del sur de nuestro territorio. Desde antes de la invasión española, el maguey era un verdadero milusos. Por un lado, de un tipo mayor que los demás, aún se obtiene un fermentado lechoso que se llama pulque, ochtli en náhuatl, lleno de muchas cualidades como bebida y condimento. Sus partidarios juran y perjuran que al ochtli solo le falta un grado para hacer carne. Por otro, de las hojas lanceoladas se sacaban fibras para hacer sogas y mecates, así como prendas ordinarias que vestían y calzaban los masehuales, la gente del pueblo. También las puntas eran de utilidad como clavos y agujas, al igual que las hojas secas, eran empleadas para cubrir los techos de las casas o hacer fuego, además de que con sus cenizas elaboraban lejía. También tenía uso medicinal, ya que el zumo caliente servía para curar una herida o una picadura de víbora, y como si fuera poco, proporcionaba un papel con el que elaboraban sus libros o amoxtli. Los españoles descubrieron enseguida el mezcali, que quiere decir lo que se cuece. Del corazón de algunos tipos de maguey menos fibrosos, una vez pasado por el horno y troceado, sale una excelente golosina. Entre los recién llegados del sur de la península, había quienes sabían hacer aguardiente de uva. Ellos deben haber discurrido prensarlo y destilar el espeso jugo de alambiques en alambiques de barro, dando lugar al nacimiento del llamado vino de mezcal y después simplemente mezcal. Hacia 1540, uno de los primeros frailes ya decía haber oído hablar de un aguardiente que los españoles así nombraban, que era de mucha substancia y saludable. Podemos asegurar que pronto se hizo mezcal en diversos lugares, tal como ahora muchos pueblos lo fabrican y lo venden con su nombre. Pero el más famoso, sin duda, es el mezcal de tequila, que se hace con una variedad conocida como agave tequilana, Weber azul.
La palabra agave, que quiere decir admirable en griego, fue introducida por el naturalista sueco Carl von Linné a mediados del siglo XVIII para referirse al maguey del que se podía hacer mezcal. Y en el año de 1902, un científico francés, Albert Weber, por algo sería, quien estuvo en México con el ejército francés, ayudado con informaciones que le envió el famoso Léon Diguet, definió mejor sus criterios y destacó su color azulado que lo diferencia de todos los demás agaves. Tequila es el nombre de una población que fue la cabecera del territorio, del corregimiento, donde se desarrolló mucho su fabricación desde los comienzos de la época colonial y donde con el tiempo se establecieron los primeros centros de producción mayor. Como muchas palabras relacionadas con este producto, tequila es de origen náhuatl, quiere decir lugar de hierba entre las piedras. Precisamente en este espacio geográfico es donde se encuentran las condiciones más adecuadas para el desarrollo del agave Weber azul, media de 20 grados de temperatura, más o menos 1.500 metros sobre el nivel del mar, 1 metro cúbico anual de lluvia y un cielo nublado entre 65 y 100 días al año. Se localiza esta comarca en lo que ha sido muy importante para el desarrollo de la industria tequilera al noroeste de Guadalajara por el camino que con el tiempo resultó la principal vía hacia la costa del actual estado de Nayarit, donde se embarcaría hacia el norte y el sur de América e incluso hasta Filipinas. Cuando los españoles comenzaron a establecerse en el occidente de México, ya se hacía mezcal en otros lugares, pero también es el caso de que las autoridades lo prohibieron muy pronto para restarle competencia al aguardiente que venía de Andalucía. El argumento esgrimido, sin embargo, parecía de buena fe, pues se decía que era para evitar que los indígenas y mestizos se emborracharan. El resultado fue que se fabricó clandestinamente en lugares muchas veces accesibles solo a los aborígenes. Por eso hay quien asegura que ya se destilaba antes de la conquista, pero no se ha encontrado todavía nada que lo demuestre. La fábrica más antigua que se conoce, efectivamente, sabemos que era propiedad de indios y se encuentra en el fondo de un barranco cerca del pueblo de Amatitán, lugar de amate o de papel, pero es de unos 50 años después de que comenzara la colonización de lo que hoy es Jalisco. Queda claro que la interdicción no era eficiente, como le demuestra el hecho de que se reiterara con frecuencia. De 1621, por ejemplo, tenemos la descripción que hace el cura de Tepic, Domingo Lázaro de Arregui, en la que habla de grandes virtudes del mezcal, más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente, pero también decía que desgraciadamente su consumo excesivo lo desacreditaba. De cualquier modo, no faltaron opiniones favorables a la bebida, médicos ya de la Nueva España, lo que ayudó al gobernador en turno en el año de 1638 a legalizarla y crear el estanco mediante el cual el gobierno vendería el mezcal en exclusiva y sacaría de ahí los impuestos correspondientes. Pero fue el caso de que el dinero obtenido se gastó en la construcción, imagínense ustedes, de un espacio para que la gente se bañara, lo cual fue esgrimido con éxito como un dispendio y un lujo completamente inútil por parte de los traficantes del aguardiente andaluz, en aquella España tan alejada de la limpieza. De esta manera, lograron que sobreviniera de nuevo la prohibición, pero en 1673 la necesidad imperiosa de construir en Guadalajara una red de agua para el uso doméstico hizo que su venta volviera a ser legal. Las argumentaciones a favor y en contra que aparecieron después dejan claro que la fabricación y el consumo de lo que ya llamaban vino mezcal de la tierra no dejaba de aumentar, tal como ocurría también con las necesidades de disponer de más agua, pues la población de Guadalajara, especialmente a partir de los comienzos del siglo XVIII, crecería con mucha celeridad. Si prohibiendo la fabricación se hubiera acabado el consumo, decían muchos, se habría estado de acuerdo con el interdicto,
pero el hecho es que más bien se favorecía el consumo de otras bebidas hechas de la caña de azúcar, como el chinguerite y el vingarote, que se tildaban de verdaderamente nocivas. Gracias al dinero que se necesitaba también para la construcción de un nuevo palacio de gobierno en Guadalajara, el estanco del mezcal sobrevivió, pero cuando crecieron otras fuentes de financiamiento, como el comercio, en el año de 1785 se prohibió de nuevo, hasta que una retahíla de epidemias que sobrevino 10 años después requirió con urgencia de más dinero y se restableció la venta legal del aguardiente de agave. Este incremento de pobladores de Guadalajara durante la segunda mitad del siglo XVIII resultó de que 50 años atrás había comenzado o intensificado la colonización de lo que ahora es el noroeste de México, el actual estado de Sonora y las Californias. La tierra del tequila dejó de quedar arrinconada y sin salida dentro del gran imperio español para convertirse en un sitio de ir y venir. De acuerdo con los criterios impuestos desde siempre por la colonización española que impidieron el establecimiento de centros manufactureros, la región de Guadalajara se pudo beneficiar de la situación ahora intermediaria, abasteciendo a las llamadas nuevas tierras solo de productos traídos de otros lugares, pues no se fabricaba en ella prácticamente nada en suficiente cantidad, como no fuera precisamente este vino mezcal de los campos cercanos a Tequila, que eran precisamente cruzados por el camino hacia el norte. Del puerto de San Blas, establecido oficialmente en el año de 1767, ya se tienen noticias a finales de siglo de muchos miles de barriles que irían a parar a Sonora, pero mayormente a California y más allá, pero también al centro y al sur de América, a Filipinas e incluso a la Ciudad de México. Hay datos de principios del siglo XIX que nos muestran a la jurisdicción de Tequila como una de las más ricas de toda la región. Pero lo más importante fue después, entre 1812 y 1815, cuando José María Morelos cortó la comunicación del puerto de Acapulco con la Ciudad de México y con ello el paso de las mercancías que iban y venían de Filipinas. Se tuvo que tomar entonces San Blas como puerto alterno, lo que le dio un movimiento inusitado al occidente de México y se aprovechó para enviar mezcal en los barcos que volvían al sureste asiático. Precisamente el año de 1815, justo antes de que Morelos fuera encarcelado y muerto, se registraron los mayores ingresos por concepto del mezcal habidos hasta esa fecha. Pero el camino de Acapulco se volvió a abrir en el año 1816 y el descenso fue enorme. Al consumarse la independencia en 1821, tuvo lugar el bloqueo impuesto por España que impidió durante más de 15 años la llegada legal de aguardientes y otros productos peninsulares. De esta manera, los números del mezcal volvieron a mejorar, pero no se superó la venta de 1815 hasta después del año de 1849. Entre los 2 millones de kilómetros cuadrados que Estados Unidos le quitó a México, se encontraba el oro de California, que se empezó a explotar ese año de 1849, y el aguardiente que estaba más accesible a la anhelante garganta de los gambusinos, a pesar de la distancia, era justamente el de Tequila que se embarcaba por San Blas. Durante 20 años, la exportación fue creciendo hasta que se concluyó el ferrocarril de costa a costa en los Estados Unidos en 1869 y les llevó a mucho mejor precio el Bourbon de Kentucky. No parecía importarles a los mineros la pésima calidad de esta suerte de marranilla gringa, dado que sus paladares eran como de papel de lija. Parte de las utilidades obtenidas por los tequileros durante esta época sirvieron para apoyar al general Ramón Corona, caudillo liberal del occidente de México, primero contra los conservadores y después contra los franceses. Es natural que los fabricantes se avinieran más al libre comercio que defendían los liberales que al antiguo régimen lleno de cortapisas al intercambio de mercaderías preconizado por los conservadores.
Precisamente por esta ayuda, un tequilero destacado, de apellido Gómez Cuervo, se convirtió en gobernador de Jalisco cuando los soldados de Napoleón III fueron echados y se fue a pique el imperio con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza. Una vez en el gobierno, lo primero que hizo Gómez Cuervo fue bajar los impuestos del tequila, aunque para compensarlo incrementó todos los demás. En 1867, cuando se restableció el régimen republicano, México comenzó a disfrutar de una larga época de paz y tranquilidad, lo cual derivó en una gran transformación económica y social que fue muy aplaudida en todas partes, a pesar de que 40 años después desembocó en lo que ahora se conoce como la Revolución Mexicana. Una de las razones de esta fue que el enriquecimiento resultó solo para pocos. En cuanto al tequila, hay que decir que la producción disfrutó de grandes mejoras. Además, los productores se empezaron a sentir orgullosos de lo que hacían y secundaron la cada vez más generalizada costumbre de nombrar al aguardiente precisamente así, tequila. Tradicionalmente, en aquellos campos donde los agaves debían crecer durante unos 10 años, más o menos, sus mezcales, corazones o piñas, llegada la hora eran despojadas de sus largas hojas con golpes precisos de una gran cuchilla encajada en la punta de un bastón. Todavía hoy se conoce como coa, que en náhuatl quiere decir serpiente. Por su parte, al procedimiento, que casi no ha cambiado nada desde tiempos ancestrales, se le llama jima, otra palabra náhuatl que significa precisamente alisar o rasurar. Después de partirlas en 2 o 4 trozos, las piñas ya jimadas se llevaban a los hornos de leña para la cocción durante 2 o 3 días. Entonces se depositaban en una gran pileta de piedra, la tahona, por donde giraba una gran rueda de molino tirada por 1 o 2 animales. Se le llama también molino chileno. El mosto, que se obtenía en unos pozos de 1,5 metros de profundidad y unos 5 palmos de diámetro. Ahí permanecía varios días mientras fermentaba para acelerar el proceso. Aparte de levadura de pan, antiguamente el batidor, que era un cristiano del todo encueradito, con casi medio cuerpo sumergido, se movía lentamente y sin parar durante unas cuantas horas, removiéndolo todo. Y tal vez, animado por el calorcito que producía el mosto, tributarle un tanto de sus líquidos personales. Lo que sí es evidente es que el sudor del hombre aportaba la urea que contiene. Quizás es por ello que los viejos, cuando yo era joven, decían que antes el tequila era más bueno. El caso es que últimamente, cuando el mosto comienza a fermentar, se acostumbra a añadir un poco de la tal urea. Más tarde, pasaba a los alambiques de barro y finalmente a los pipones para esperar su venta y consumo. A partir de los años 70 del siglo XIX, se empezaron a hacer grandes mejoras técnicas e higiénicas. Una de ellas fue la importación de alambiques de cobre y otra la sustitución de la leña por el vapor, con el fin de cocer más rápidamente los mezcales. Otra más fue la incorporación de aparatos mecánicos para molerlos con más celeridad y rendimiento. Y también la utilización para fermentarlo de tinas o tinajas más higiénicas y con menos pérdidas. Asimismo, comenzaron tímidas exportaciones, primero hacia el sur de Estados Unidos, pero antes de acabar el siglo ya se enviaba mucho a Europa Occidental y a los países hermanos de Guatemala y El Salvador, que a partir de entonces nunca han dejado de ser solidarios y entusiastas consumidores. Entonces se empezaron a hacer estudios muy serios para animar y mejorar tanto las funciones industriales como las agrícolas. El más reconocido es el del boticario Lázaro Pérez, quien basado en sus análisis insistía en las grandes virtudes del producto siempre y cuando, entiéndase bien, decía, se consumiera con moderación. Recogemos unas cuantas cualidades en palabras del propio Lázaro Pérez. Despertar el natural apetito de los alimentos, favorecer las digestiones difíciles,
tonificar las funciones gástricas, hacer que cicatricen rápidamente las heridas poco profundas, calmar el dolor y evitar la inflamación consiguiente a las torceduras, aplicándolo en fomentos, vigorizar las funciones debilitadas por la edad, calmar la ingrata sensación del hambre, levantar las fuerzas agotadas por un trabajo excesivo, avivar la inteligencia, ahuyentar el fastidio y procurar ilusiones agradables. Hay que decir que no era esta la primera vez que se hablaba de las propiedades curativas del mezcal. Aparte de lo que sabemos que se dijo a comienzos del siglo XVII, cuando se buscaba la legalización, de lo que no se ha encontrado ningún testimonio directo aún, en el año 1812, por ejemplo, el Diario de México decía: el vino mezcal puro tiene la virtud de curar enfermedades como lo han experimentado los habitantes de los lugares en que ha sido permitido. Facilita suavemente el menstruo de las mujeres hasta ponerlo en estado de abundancia según conviene. Destruye las lombrices e impide que se engendren estos y otros insectos. Es eficaz para quitar los dolores de las parturientas. Para experimentar estos efectos, conviene que el mezcal sea puro, sin mezclarlo con agua. Se vende en la calle de la Iglesia del Espíritu Santo, entre las casas 3 y 4. El caso es que durante los 3 primeros lustros del siglo XX, prácticamente con el mismo número de fábricas, la producción estuvo cerca de duplicarse. Una buena parte del gremio vio con desconfianza al principio la posibilidad de utilizar para envasarlo botellas de vidrio compradas en Alemania. Poco después, en 1906, se creó la primera gran fábrica de vidrio de Monterrey, que ofreció la cantidad necesaria de recipientes a precios mucho más económicos. Hasta entonces, todo se había almacenado en grandes barricas de madera, los llamados pipones, como los que aún son utilizados, pero se trajinaban en unas botijas de madera de aproximadamente 33 litros, a las que llamaban damajuanas. Fue el caso de que las botellas resultaron más prácticas, aparte de que les daban el contenido un cierto aire medicinal a tono con aquella época de elixires y de jarabes. Esto resultó en un impulso importante a la venta del tequila a partir de 1918, cuando se produjo la famosa gripe española, una gran pandemia que corrió por buena parte del mundo. Para combatirla, se recomendaba, y a lo mejor hasta se recomienda, tequila con limón y sal. Cabe suponer que la vitamina C, de que están llenos los limones, especialmente los mexicanos, de algo debía servir. Pero quizás su utilidad real, además de animar a los enfermos, por su carácter vasodilitador, fueron los mayores ingresos de fabricantes y vendedores. Por otra parte, la irrupción del vidrio aportó también los famosos caballitos, que son las pequeñas copas casi cilíndricas que remedan los cuernos socavados que se usaban antes para beber tequila. La gripe española fue sucedida a partir de 1920 por la ley seca de Estados Unidos, que prohibió en ese país tanto la fabricación como el consumo de bebidas alcohólicas y dio pie a la producción clandestina y también a la importación ilegal de tequila. A juzgar por la prosperidad de sus fabricantes, durante los 13 años de su vigencia, la cantidad enviada subrepticiamente debió ser considerable. Asimismo, durante buena parte de los años 20 y comienzos de los 30, se vertieron grandes cantidades de tequila en los efervescentes paisajes petroleros del Golfo de México. Pero los pozos abiertos en países costeros del Océano Índico al mediar la década contrajeron el mercado sensiblemente y la situación se complicó aún más con la culminación de la reforma agraria, que acabó con los latifundios e hizo que la producción tequilera quedara escindida entre agricultores y fabricantes, quienes desde entonces nunca han logrado ponerse bien de acuerdo. Debe reconocerse que el nacionalismo que preconizó la Revolución Mexicana a partir de la segunda década del siglo XX inspiró en todo México espléndidas manifestaciones de las artes plásticas y de las letras. Pero en Jalisco, la tierra del tequila,
fue de una intensidad especial con la ayuda de una exitosa cinematografía ranchera que exaltaba los valores del campo mexicano no indígena. Todo ello hizo que esta bebida tuviera más presencia en las crecientes clases medias que antes no consumían ni de casualidad una bebida considerada de gente baja. En ciertas ocasiones de exaltación patriótica, el tequila se volvió imprescindible. Podría decirse que a partir de los años 30 ya era tal como se dice ahora, la bebida mexicana por excelencia. Como sea, la gente popis seguiría despreciándolo 30 o 40 años más. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a un enorme incremento de la demanda debido a que se complicó la producción de aguardiente en países como Inglaterra, Francia, Rusia, Polonia, etc. Y los campos de batalla lo reclamaban cada vez más. La exportación se incrementó de una manera impresionante. Entre 1941 y 1944 pasó de 21,000 litros hasta casi 5 millones de litros. Lo malo es que la tajada más grande no fue para los fabricantes ni los agricultores. Hubo un español que monopolizó los vagones tanque, firmó un contrato de exclusividad con Monterrey para adquirir todas las botellas disponibles y en una bodega junto a la vía del tren en la Ciudad de México hizo todo tipo de trapacerías para obtener las máximas utilidades, desde el bautizo generoso hasta la incorporación de otras bebidas más baratas, todo ello sin la más mínima limpieza. En cuanto a los Estados Unidos, al terminar la guerra, los impuestos por la introducción de tequila en botellas, con la excusa de poderla supervisar bien, se incrementaron muchísimo y la desconfianza de la gente minimizó enormemente el consumo. Los 5 millones exportados en 1944 se convirtieron en menos de 8,000 litros en 1948. Empezó entonces una auténtica cruzada de reorganización y recuperación. Por un lado, en 1949 el gobierno emitió la primera norma de calidad. 9 años después de buscarlo, aprovechando la inercia que despertó el acuerdo internacional sobre el respeto a la denominación de origen que muchos países firmaron en Lisboa en 1958, se consiguió registrar la marca tequila y al siguiente año se fundó la Cámara de la Industria del Tequila, que aún sobrevive y a veces ha resultado útil. Por otra parte, además de crearse la primera fábrica de vidrio en Guadalajara para abastecer a la industria, se emprendieron diversas acciones para recuperar mercado, mejoras técnicas e higiénicas como el cambio del cobre de los alambiques y tinas por el acero inoxidable. Además, muchas marcas se hicieron más accesibles a gargantas menos aguerridas y disminuyeron el costo, además, al usar más agua destilada para rebajar la graduación de 46 o incluso 48 grados a poco más o menos 40. Lamentablemente, la progresiva recuperación de la demanda no previó un aumento equivalente de la materia prima, el agave azul. Para poder cubrir más mercado, en 1964 se estableció una norma, irónicamente llamada de calidad, que autorizaba añadir durante el proceso de fermentación hasta un 30% de azúcar de diferentes orígenes, generalmente de caña. Pero no fue suficiente, por lo que en 1970 se amplió hasta el 49%. Hasta la fecha, la norma no se ha modificado. Una de las razones del incremento de la demanda durante los años 90 fue que la gente de Postín se empezó a dar a la mexicanización de su paladar y se abocó al tequila, entre otras cosas porque empezaron a difundir sus cualidades digestivas y vasodilatadoras, y los precios de las bebidas extranjeras tuvieron entonces una enorme alza. Esto hizo también que los precios de ciertas marcas de tequila alcanzaran cifras estratosféricas. Había gente que creía y cree aquello de que por fuerza, entre más caro, mejor. Lo que sí es cierto es que tales contingentes favorecieron la tendencia de los últimos años a hacer tequila con un mayor porcentaje de agave. Y hoy por hoy hay más de 500,000 de marcas orgullosas de poner en sus etiquetas 100% agave. Lo que queda garantizado
por un tal Consejo Regulador del Tequila, creado en 1994 y formado por representantes del gobierno, productores de agave y fabricantes de tequila, encabezados todos por un empresario que no puede haber tenido previamente ningún contacto profesional ni con unos ni con los otros, es decir, con un abnegado consumidor. Al mismo tiempo, este consejo garantiza que cuando el tequila se anuncia como añejo, ha vivido al menos un año en barricas de roble o de encino antes de pasar a las botellas, y que cuando dice reposado, lo haya hecho al menos durante 3 meses. El blanco está autorizado a ir directamente a la botella y al gaznate una vez que se le ha dado la graduación deseada. A pesar de que, según acuerdos y convenios internacionales, como el mencionado de Lisboa y el que firmó México con la Unión Europea en 1997, esta bebida solo se puede fabricar legítimamente con materia prima de una particular región de México, hay que lamentar que en diferentes países como España y Japón, entre otros, se le falsifique de manera impune y con pésimos resultados en cuanto a la calidad. Sin ánimo de ofender a los de esta profesión, es el tequila que denominamos químicamente puro. Sea como sea, la erizada fisonomía de esos campos de agave que dominan una franja central de México proporcionaron el año de 1999 unos 199 millones de litros contra los 91 millones producidos en 1994. 2/3 partes salieron a correr el mundo, pero unos 65 millones se consumieron heroicamente en México. Esto equivale a más de 650 millones de caballitos o shots, como dirían los americanos. Uno tras otro sumarían cerca de 40,000 kilómetros de caballitos, que equivale a una vuelta completa al planeta Tierra. Hoy día podríamos hablar ya de 2 vueltas completas al planeta Tierra. Pues bien, el entusiasmo patriótico hizo que 10 años después el consumo nacional llegara al doble, mientras la exportación aumentó poco menos de un 40%. Todo ello para llegar a producir y vender una cantidad superior a 250 millones de litros en 2011 y más de 300 millones en 2019. A principios de 2019 podía presumirse que se exportaban 402 litros cada minuto, incluyendo todas las horas del domingo y los días de guardar. Son 211 millones de litros que se esparcen por 120 países del mundo, 80% Estados Unidos. Halaga que el tequila que se exporta cada vez más sea embotellado en México, pues la derrama económica que se queda en casa aumenta del 3 al 30%. En 1995 la proporción era de 60 a 6 aproximadamente, mientras que en 2009 fue de 80 millones a granel para 56 millones y medio metido en su botella, generalmente de 750 mililitros. También resulta grato saber que la tendencia favorable al tequila de calidad se impone. La producción realizada con el 100% de agave, que en 1995 fue apenas de un 15%, en 2009 llegó a cerca del 60%. Esto se debe más bien a la exigencia del consumo local, pues para la exportación domina el tequila con solo 51% de agave y a granel. Al parecer, fuera de México, hay muchos que se contentan con cualquier marranilla. Afortunadamente, entre los europeos, los sudamericanos y los mexicanos en el exterior, cada vez tiene más presencia el tequila bueno, sin que se pueda cantar victoria. A veces se combina con un refresco de toronja con mucho gas. Se presenta como cóctel margarita, con jugo de limón y unas gotas de Cointreau. También se puede añadir jugo de alguna otra fruta, mango, tamarindo, zapote, mandarina, fresa, etc. El vampiro va con jugo de jitomate. El changuirongo, que ahora los elegantes llaman también charro negro, va con refresco de cola. O también, como Dios manda, solo en el caballito que le corresponde. Puede ser acompañado de la sangrita, hecha a base de jugo de naranja y especies, o de una sencilla chupada de limón y sal gruesa para prevenir la gripe. Asimismo, el tequila, a diferencia de la muestra que pusieron ciertas películas de los años 40 y 50,
se debe beber poco a poco, pasándolo por la lengua y el paladar y aspirando después por la boca, como corresponde a las mejores bebidas. Tampoco hay que perder la cordura. La regla clásica dice que ni menos de una copa, ni más de 3, aunque claro, el tamaño de cada una no está claramente identificado todavía. Hay otras formas para beberlo que más bien constituyen una aberración. Una es el caso de lo que llaman el pájaro prieto, que mezcla el tequila con sangrita, salsa picante y refresco de cola, ideal para provocar ardor estomacal y mental. La otra, quizá peor, es el caso del llamado moped o coscorrón. Consiste en mezclar el tequila con una cantidad igual de refresco muy gaseoso de lima o limón, darle un fuerte golpe contra la mesa y tomárselo en plena efervescencia de un solo trago. Resulta ideal para borrachotes sajones, ya que con un par o 3 les basta para disfrutar un buen rato de la vida. Aunque para tan denigrante forma de beber, cualquier guachicol cumple bien la función, pero la realidad es que al día siguiente la vida resulta muy cruda. Nos acompañan los momentos más solemnes, ya sean tristes o de gran felicidad, ya se dice aquello que para todo mal mezcal y para todo bien también. Pero quizá lo más significativo es que no puede faltar nunca en las fiestas patrias o cuando nuestra selección de fútbol cumple irremisiblemente con el sagrado precepto de jugar como nunca y perder como siempre. En cada partido vamos de éxito en éxito hasta la derrota final. Reproduzco por último unos versos firmados por un inspirado vate saltillero que a menudo corren de boca en boca con la inspiración del dicho aguardiente. El tequila, señores, más que un licor es magia. Alivia el sufrimiento corporal y del alma. Las tristezas aleja, las aflicciones calma. Disipa toda angustia y toda. Hace al amante diestro, afina aquel que canta. Si andas débil de cuerpo, tus ánimos levanta. Te da firmeza y brío de amor en las batallas. Te calienta en invierno y en verano te exalta. Y todo tiempo ofrece consuelo y esperanza. En fin, es el tequila una celeste dádiva. La Santa Madre Iglesia debería declararla segunda agua bendita, por no decir sagrada, y usarla en los bautismos como crisma de gracia, y en las extremaunciones, para que el alma salga contenta y sin dolor de este valle de lágrimas, derechita a la gloria y sin tocar baranda. Muchísimas gracias.